Las personas transgénero femeninas y masculinas a lo largo de lo que ha sido el proceso del movimiento social LGBTI de la ciudad de Bogotá, pero también en el país, hemos venido en todo un proceso y un reto relacionado con la adaptación y la adaptabilidad. Recuerdo con anterioridad en todo el tema del contexto VIH, en todo el tema de lo que tiene que ver con la vivencia individual y las historias de vida de las mujeres trans, que siempre hemos tenido que adaptarnos a los entornos para poder subsistir, para poder sobrevivir, para poder llevar una vida lo mejor posible dentro de lo que tiene que ver con nuestras vivencias y nuestros tránsitos. En los bares y las discotecas, las personas transformistas o travestis o transexuales que trabajaban en el arte y la cultura tuvieron que ir adaptándose. Hubo un periodo en que realmente esos sitios eran clandestinos antes de la Constitución Política de 1991. Ya luego, en medio de todo ese proceso y todo ese acervo de memoria y adaptación que habíamos generado para poder coexistir, para poder maquillarse, para poder arreglarse, para llevar un producto digno en esos escenarios clandestinos, ya después hubo que adaptarse a los nuevos retos que tuvo que ver con todo el tema de la comercialización, la apertura de bares y discotecas de manera legal, que también implicó el tener que buscar una manera diferente para negociar con los dueños. Planeta Paz realmente, cuando empieza como proceso de sectores sociales populares por la paz en Colombia, también implicó un reto muy alto. ¿Por qué? Porque había muchos sectores, estaban los indígenas, los afros, las mujeres, pero nunca habían tenido acercamiento con la población de los sectores LGBT organizado, o sea, acercamiento más allá de la amistad en la peluquería, en los espacios donde la gente vive, sí, pero en procesos organizativos o que tenían que ver con apuestas políticos sociales y en torno también a la paz y a otras apuestas que empezaron en el marco de ese proyecto, no existía. O sea, cuando nos invitaron a Planeta Paz, nosotros tuvimos que abrir espacios de transformar cosas, de transformar para y adaptarnos para cosas tan simbólicas, hechos de chistes que a veces teníamos que resistir de los sindicalistas o de las mismas ambientalistas o de otros relacionados con nuestras orientaciones sexuales o nuestras identidades de género, nos hacía ser recursivos para adaptarnos a ese medio, pero también para generar procesos de acercamiento y de incidencia y de encuentro con los otros en apuestas comunes para empezar a visibilizarnos. Fue todo un proceso que yo diría que inició en el 2000, pero prácticamente hasta el 2005. Fue un proceso en los territorios, en los departamentos, en las macroregionales de Planeta Paz, de hacer transformaciones diarias y de adaptarnos a los otros. A veces ni siquiera nos podíamos poner bravas o molestarnos si nos miraban rayados o sentíamos que nos estábamos mirando rayados por algún tipo de aspecto, porque teníamos que ser inteligentes para adaptarnos a ese medio y transformar cosas desde lo que tenía que ver con un lenguaje no agresivo, sino un lenguaje incluyente, invitar a los otros a reflexionar en medio de los debates alrededor de la seguridad alimentaria y nutricional, alrededor de la paz, del ambiente, de la cultura. En Bogotá también que empezamos a generar desde la Mesa LGBT de Bogotá y otros escenarios de las personas trans, las personas LGBTI, espacios para hacer incidencia política. Nosotras no sabíamos hacer, y nosotros, cuando hablando de mis hermanos gay o lesbianas, no teníamos claro los procesos de abogacía, de incidencia, de interlocución. Tuvimos que adaptarnos y aprender de otros movimientos sociales para poder hacer esos procesos y que empezáramos a caminar y a andar en busca de una política pública y abrir escenarios en el sector público. Hablar de pandemia en tiempos de pandemia, en el cambio de vida que tuvimos todos, todas, todes, es importante. Pero estos cambios que son para las personas de los sectores LGBT, para las personas que tenemos una vida con experiencia trans, bien femenina o bien masculina, es el seguir el caminar. Porque nosotras, siempre hemos aprendido a adaptarnos al medio, adaptarnos a la nueva política, a los diferentes sectores, al diario vivir. Las que tenemos mayor edad, vivimos las consecuencias del Código del 36, de tenernos que esconder por ser una persona diversa y después tener los nuevos cambios con las nuevas políticas LGBT que han venido.
Esta disidencia se ha ganado desde las calles, desde las esquinas, de las mujeres con malla que empezaron el ejercicio de la prostitución y que hoy podemos estar en unos lugares dentro del distrito. En mi caso, a los 42 años tomé la decisión de ser una mujer trans, no aguantaba más. Había una oportunidad dentro del distrito para poder trabajar como tal y lo hicimos y lo hice. Nos podemos adaptar y en este momento de pandemia lo hemos podido hacer. Nos han cambiado las condiciones, pero no somos personas de privilegios, ni hemos vivido con ellas. Cada oportunidad la hemos tenido y la hemos aprovechado. Entonces mi llamado es a que logremos que esta pandemia le saquemos lo mejor. Siempre lo hemos hecho. Nuestra vida ha sido eso, el poder adaptarnos. ¿Y por qué no hacerlo ahorita? Sí, sé que hay muchas que estamos pasando por situaciones muy difíciles, algunas sin empleo, tocando ya la calle, buscando ayudas, pero nosotras mismas podemos dar esas oportunidades, unirnos y poder lograrlo. La Escuela de Capacidades para Personas Trans fue una necesidad. Fue la canalización de necesidades de una líder, de proponer a las personas trans el poder tener un espacio para nosotros y para nosotras. Porque la verdad muchas veces cuando tú vas a estudiar en la academia normal, te encuentras muchas veces bajo la óptica, bajo el microscopio de las personas cisgénero o a veces de los mismos sectores LGBT como persona trans. En la escuela para personas trans, de capacidades para personas trans, aprendimos y tomamos muchas herramientas. No solamente fue conocer el organigrama de la nación, del Estado, conocer sobre leyes, sino también fue el aprender de nosotros y nosotras mismas, de cómo la unión, el sentarnos a hablarnos de nosotros, aprendemos y podemos concebir nuevas ideas y desarrollarlas como tales. Por ejemplo, en este tema de pandemia, con el cambio que hubo, con todo lo de la presencial, nos fuimos a lo virtual y también tuvimos que aprender a manejar una cámara, no sabía, hasta tener que comprar un computador. Yo en mi casa no tenía computador, porque muchas veces pensaba que el trabajo se tenía que hacer en el lugar de trabajo y no en la casa, y terminé trabajando en la casa. El mayor reto de adaptabilidad lo hemos tenido en este contexto de la pandemia del COVID-19, que para mí más que una pandemia tiene que ver con una sindemia. O sea, ¿por qué? Porque empiezan a coexistir diferentes aspectos, no solo relacionados con el contagio del COVID-19, sino otras problemáticas de la salud y otras problemáticas sociales. Tantas mujeres trans que han sido asesinadas en ese contexto de COVID porque tenían que coexistir con agresores o tenían que estar en entornos cerrados, que no es el entorno seguro de la calle, porque para nosotras la calle muchas veces significa un entorno protector, pero tuvimos que adaptarnos a entornos más cerrados que nos ponían en riesgo. Y el tema de la salud mental, que para mí es esencial, que creo que nos puso unos retos, por eso hablo de sindemia, porque no tiene que ver solo con el contagio COVID, sino también todo el tema de la ideación y la conducta suicida, como empezó a dispararse, la depresión, la angustia, otros factores de la salud mental que yo creo que son estratégicos y que tuvimos que generar en lo individual, pero también en lo colectivo, redes y adaptarnos también a la virtualidad fue un reto. Para mí, que soy una persona que me considero ya rebaso más de 52 años, fue un reto tener que adaptarme al 100% a lo que tiene que ver con la conectividad en las redes, la conectividad para poder realizar mi trabajo. A la comunidad LGBT, que somos personas guerreras, que somos personas que podemos generar mecanismos individuales, pero también mecanismos protectores y de cuidados y de protección de los derechos y de trabajar también con los otros desde lo colectivo por nuestros derechos y por lo que tiene que ver con esas garantías que hay que exigirle al Estado, que hay que exigirle a todas las instituciones públicas. A veces nosotras percibimos algo de alguna persona porque tiene algún tipo de ideología o cultura religiosa o tiene algún tipo de ideología política, y quiero decirte que yo he desestructurado cosas en la pandemia haciendo alianzas con personas que nunca pensé hacerla en la administración pública, y eso también es adaptación, entender que a veces nosotras heredamos cosas porque otros las perciben de maneras diferentes y nos meten el bichito en relación a otros que a veces no se corresponde. A veces uno tiene que ser muy claro y una es más dura
con personas que consideran amigas o cercanas. Ahora se vuelve un reto cuando esas personas no lo perciben así. Esas personas ven un riesgo, esas personas empiezan a ver fantasmas donde no lo hay, esas personas se empiezan a revictimizar y la mala es una. Entonces creo que hasta eso también nos tuvimos que adaptar nosotras en este contexto, desde procesos que perdimos confianza, pero esa pérdida de confianza en esos seres humanos que nos defraudaron también permitieron generar mecanismos de adaptabilidad y resistencia y otros procesos decolonizadores y otros tipos de emancipaciones para decir acá estamos y vamos a seguir estando acá defendiendo los derechos de toda la comunidad LGBT más allá de lo que puedan percibir de nosotras y si nos ven como enemigas o no. Eso también es adaptabilidad. Bogotá y Colombia ha sido referente, y también las personas de los sectores LGBT, de enfrentar situaciones súper difíciles de las cuales hemos salido totalmente fortalecidos y fortalecidas. Y en ese sentido creo que es muy importante que no lo veamos solamente como el discurso de siempre, sino como algo que ya hemos vivido, ya hemos tenido experiencias previas en donde hemos podido superar la adversidad. No es nuevo para nosotros y nosotras la adversidad. Hemos salido fuertes, nos ha causado dolores, muchos de esos dolores totalmente innecesarios y que hubieran sido totalmente evitables. Pero en esta situación tenemos que seguir encontrándonos en esa oportunidad de ver la situación difícil como una oportunidad que igual tenemos que afrontar. No es una opción salir adelante, no es una opción seguir a mañana, no es una opción despertarnos mañana con voluntad, con energía. Tenemos que hacerlo, y tenemos que hacerlo porque vienen nuevas generaciones, porque también hay personas que siguen a nuestro lado, nuestras familias, nuestros amigos, la gente de nuestros barrios, porque ahí está el tejido social, y porque si yo me detengo y todos nos detenemos, también esas personas a quienes queremos y a quienes queremos ver bien van a tener menos oportunidades y menos calidad de vida. Entonces no es una opción quedarnos quietos y quietas. Tenemos que seguir trabajando articuladamente, en buena onda, con un proyecto claro hacia dónde queremos ir, cada quien de acuerdo a sus intereses, pero sobre todo poniéndonos pasito a pasito esas metas de lo que queremos hacer para poder no solamente salir de esta situación, sino salir mucho más fortalecidos. La pandemia nos tomó por sorpresa y a muchas personas nos puso a replantearnos la vida, a definir nuevas formas también de habitar el mundo y de relacionarnos con los demás. Unos de esos enormes retos tienen que ver con lo económico, tienen que ver también con lo social, lo cultural, cómo nos agenciamos y cómo podemos continuar con procesos que ya venían antes y sacarlos adelante, o incluso modificarlos, replantearlos y hacerlos mucho mejor. Parte del reto enorme que nos ha implicado también la pandemia implica poder establecer nuevas formas para poder seguir manteniendo esos vínculos, esas redes sociales de protección, de afecto, de cuidado. Hemos demostrado con mucho esfuerzo para muchísimas personas que es posible mantener esas redes, que a través de la tecnología, las redes virtuales o a través de ciertos canales de comunicación podemos seguir en contacto. Y es supremamente importante recordar que no estamos solos y solas, que tenemos que seguir pensando en el otro, porque seguramente, así como aquí necesitamos también de quien nos escuche, de quien esté pendiente, de quien nos dé una mano para poder superar esta etapa, también en el otro lado hay muchas personas que necesitan de una voz amiga, de alguien que llame, que pregunte, que escriba, oiga, ¿cómo está? ¿Qué podemos hacer juntos? ¿Cómo lo vamos a sacar adelante? Y aprender a leernos, a que nuestros mensajes lleguen. Por ejemplo, en el caso mío, yo hago muchas sensibilizaciones en diferentes espacios, cárceles, en la parte de policía, en la parte de colegios, en la parte de universidades, donde nos vayan abriendo la puerta. Y con esto la virtualidad ha sido difícil, pero uno aprende, con esos nuevos retos te ponen a pensarte. Volverte como a construir, como que esto no sea un obstáculo sino una oportunidad. La fuerza de las redes no se rompió, las redes siguen mientras siga la persistencia, el afecto, el cariño y la esperanza. Y eso no es solamente discurso, es real. Las sociedades en las que se pierde la esperanza son esas sociedades que pierden también la capacidad de agencia, de transformación, y por lo tanto no saben hacia dónde ir.
Eso cambia totalmente. Cuando tú te das cuenta que tienes todavía esperanza, es porque proyectas un mejor futuro, un mejor mañana. Y eso en esta etapa es muy importante tenerlo en cuenta, porque no es solamente esperando a ver qué viene, sino también planteando distintos escenarios. La innovación, la creatividad tiene que ir de la mano de un proceso estratégico, que todas las personas lo definan de acuerdo a sus capacidades, sus intereses o de acuerdo a su proyecto de vida, pero que haya un futuro hacia dónde ir y unos pasos de yo debo hacer esto para poder llegar hasta acá. Eso es supremamente importante y las personas de los sectores LGBT lo han podido hacer durante muchísimos años. Han sido el ejemplo para esta sociedad de que se puede transformar, de que se puede contemplar un mejor futuro, verlo, proyectarse y hacer pasito a pasito, con paciencia y persistencia, esas acciones que se necesitan para lograr el objetivo. Tenemos la experiencia de adaptarnos, tenemos la experiencia de sobrevivir a todo lo que nos ha pasado, porque declararte un hombre gay, una mujer lesbiana, una persona bisexual o una persona transgénero, bien femenina o bien masculina, tiene su incidencia, porque la sociedad no ha estado en ningún momento hecha para nosotros, nos transformamos, la transformamos nosotros también a ellas, con nuestra incidencia donde vayamos. Y eso es lo importante que podemos nosotros como sectores LGBT darle a los demás, la posibilidad de volvernos a escribir nuestras historias, de construirnos y hacer una nueva sociedad igualitaria para todos, todas y todes. El 20 de noviembre del año pasado estuvimos en una conmemoración muy importante sobre el Día de la Memoria de las Personas Trans en Bogotá, en Colombia, en muchos lugares del mundo. Y allí una lideresa a quien amamos y recordaremos siempre, que es Laura Weinstein, nos repitió unas palabras súper importantes que no podemos olvidar. Las personas trans son el ejemplo para toda la sociedad de que las adversidades se pueden afrontar y de que realmente se puede transformar todo el entorno a partir de una convicción, de una lucha interna y de poderle demostrar al mundo que defendiendo lo que uno es, lo que uno quiere, lo que uno ama y lo que uno se proyecta, se puede transformar también el entorno inmediato. Ese es un reto enorme que tenemos que seguir defendiendo y es un ejemplo de que toda la sociedad puede seguir transformando su mundo inmediato a partir de ser absolutamente defensor y coherente con lo que siente, lo que quiere y lo que quiere para sí mismo.